Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a las actividades académicas de la Universidad Javeriana del programa de cirugía pediátrica en Cali. Empezamos hoy y nuevamente con la primera actividad del 2025. El tema del día de hoy es obstrucción intestinal por bridas, abordaje diagnóstico y terapéutico a cargo de Laura Briceño, quien es residente de segundo año de nuestro programa. Y el tutor de la charla es el doctor Gilberto Lotero, quien es cirujano pediatra de la Clínica Infantil Club Noel y de la Clínica Imbanaco en Cali. Adelante, Laura. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Como les comentó Adriana, mi nombre es Laura Jimena Briceño y vamos a tratar un tema de obstrucción intestinal por bridas. Tener en cuenta que en este caso vamos a hablar de bridas generadas por un antecedente quirúrgico y no bridas congénitas. ¿Y por qué la importancia de esta charla? Porque como cirujanos pues no estamos exentos a esta complicación que es de gran importancia clínica en nuestros pacientes pues que serán llevados a una cirugía abdominal. Entonces, pues las bridas o las adherencias van a ser esas bandas de tejido fibrótico que se van a formar entre los órganos abdominales, entre los órganos y los tejidos intraabdominales que van a generar una obstrucción del flujo normal y del contenido pues intestinal abdominal. Respecto de la epidemiología, un artículo que fue publicado en el 2021 realizó una revisión sistemática acerca de todas las revisiones que tenemos desde el 2000 al 2020 y encontró una incidencia que puede variar desde un 1% hasta el 12,6% en lo que encontramos en la literatura. Cabe resaltar que las mayores incidencias que reportaban del 12,6% se asociaba principalmente a cirugías abiertas. Dentro de lo que encontré, los factores principales en los cuales se veía asociada como factores de riesgo dependían tanto del tipo de cirugía y de la edad del paciente, encontrando mayor frecuencia de una obstrucción intestinal por bridas en los pacientes menores de un año. Respecto a la mortalidad, se ha reportado hasta un 4% y eso es secundario al retraso en el diagnóstico y el tratamiento. Y es por eso que también queremos hacer esta charla para poder identificar cómo podemos abordar estos pacientes, siempre recordando la importancia de un examen físico, la estudia de las imágenes diagnósticos que nos pueden ayudar y poder determinar un tratamiento oportuno. Dentro de los factores de riesgo, en lo que se encontró de los pacientes, sobre todo en la etapa neonatal, que son sometidos a una cirugía abierta, las patologías más frecuentes encontradas fue la malrotación intestinal, la gastrosquisis y la enterocolitis necrotizante. Ya en los pacientes mayores de un año, fue reportada la cirugía colorectal, la funduplicatura y las apendicectomías. Cabe resaltar, obviamente, como les digo, tanto las funduplicaturas como las apendicectomías aumentaba el riesgo si era cirugía abierta versus cirugía laparoscópica. Y en la apendicectomía había mayor riesgo en las apendicitis complicadas. Este riesgo aumentaba 2 veces más el desarrollar una obstrucción intestinal por brida. Esto que nos muestra, pues, que una cirugía inicial en el cual hay un proceso inflamatorio secundario que conlleva, pues, al procedimiento quirúrgico aumenta el riesgo de la formación de bridas, al igual que cuando se presenta, pues, una mayor manipulación de los tejidos. Este estudio que hace parte de la revisión sistemática me llamó mucho la atención. Fue un estudio que fue publicado en el 2022. Ellos hicieron un seguimiento durante 20 años de todos los pacientes menores de 3 años que fueron manejados por obstrucción intestinal por bridas. La idea de ellos era identificar su incidencia, las patologías o enfermedades que conllevaban a un mayor riesgo de una obstrucción intestinal por bridas y los factores de riesgo asociados en esta población. Entonces, ¿qué encontraron ellos como incidencia? Un 5%, de los cuales secundaria a un procedimiento laparoscópico era del 1%, y de las patologías más frecuentes estaba la enterocolitis necrotizante, la corrección de una atresia intestinal, de hernia diafragmática y el hilio meconial. ¿Qué me llamó la atención? Que ellos como factores de riesgo identificaron que tener un antecedente de estoma, ya sea el procedimiento quirúrgico para la formación del estoma o la corrección y el cierre con la anastomosis, los pacientes que tienen un antecedente de una cirugía de urgencia y los pacientes que han presentado infecciones posoperatorias en ese primer episodio quirúrgico tenían mayor riesgo de presentar eventualmente la formación por bridas y una obstrucción intestinal. Esto muestra pues también que las operaciones que implican una manipulación del intestino delgado en general pues van a tener mayor reingreso por cuadros de obstrucción intestinal por bridas y se ha documentado hasta en un 5,4%. Entonces, respecto a la fisiopatología, entender algo para que tengamos muy claro de cómo se da la formación de estas bridas, debe haber un daño inicial de la serosa, ya sea por el mismo trauma del procedimiento quirúrgico, porque hay un cuadro infeccioso o inflamatorio previo, que desencadena una respuesta inflamatoria y hay una activación de la cascada de la coagulación.
En un proceso normal de reparación, esta cascada lo que conlleva es a una formación de fibrina. Estos depósitos de fibrina ayudan en un proceso de reparación y más o menos a los 5 días debe darse, por función fisiológica de los tejidos, nuevamente una reabsorción y análisis de esta fibrina. Ahora, cuando se perpetúa ese proceso inflamatorio y la lesión tisular, van a producirse sustancias que inhiben esta degradación, va a haber migración de fibroblastos, que son los que van a generar como tal los depósitos de colágeno, el depósito de matriz extracelular y la formación pues de unas adherencias permanentes. Entonces, si perpetuamos este proceso de cicatrización, se van a formar además factores de crecimiento vascular endotelial y es ahí cuando de manera tardía tenemos estructuras vasculares a nivel de las adherencias. Esperen un momento que no corre. Bueno, entonces respecto a la patología, pues obviamente vamos a tener una brida o una adherencia que obstruye la luz intestinal. Esto genera a nivel del intestino proximal a la obstrucción un aumento de la secreción de líquidos y electrolitos que conlleva distensión y edema de esa pared intestinal. Este aumento de la presión luminal va a generar una obstrucción del flujo venoso, generando como tal filtración y una depresión intravascular que nos puede llevar a una acidosis metabólica y con el daño progresivo generar un compromiso en la microvasculatura y eventualmente isquemia y necrosis. Con esta isquemia y la necrosis pues se va a favorecer una translocación bacteriana y es por eso que en esos pacientes ya en un compromiso mucho mayor pues hay un cuadro séptico. Entonces dentro de las presentaciones clínicas nosotros podemos tener un paciente con una obstrucción simple que también se conoce como la obstrucción en asa abierta y es que vamos a tener un único punto de transición. Entonces, clínicamente en esos pacientes uno puede tener una obstrucción parcial o completa y esto va a depender si todavía hay paso o no de fluidos o de gas. Sin embargo, lo que se ha visto es que estos dos tipos de presentaciones no nos van a predecir el riesgo de isquemia ni de necrosis asociada a la obstrucción intestinal. Ya en la obstrucción de asa cerrada, donde vamos a tener una obstrucción en dos puntos, va a haber un compromiso del contenido entérico que se encuentre en ese segmento de asa, provocando pues, un compromiso vascular y con esto pues alto riesgo de desarrollar la isquemia. Entonces, ¿qué vamos a tener para el diagnóstico? Importante, como les comento, la historia clínica. Obviamente los pacientes tienen que tener un antecedente de una cirugía abdominal previa. Y en la clínica, pues van a ser pacientes con un dolor abdominal tipo cólico, con gran distensión abdominal. Este dolor abdominal inicialmente puede ser generalizado, muy inespecífico. Náuseas, vómito, que es un vómito bilioso, que a medida que progresa el cuadro obstructivo, pues podemos encontrar un vómito fecaloide cuando ya hay ese deterioro pues, de los alimentos a nivel del asa de intestino delgado o disminución o ausencia de las deposiciones y flatos. Ya cuando hay un mayor compromiso, que hay sufrimiento de un asa intestinal, pues vamos a ver pacientes que van a tener un dolor abdominal persistente, es más localizado y signos pues, de irritación peritoneal. Respecto a los laboratorios, pues es importante que nosotros tengamos un perfil metabólico, saber cómo están los electrolitos, unos gases venosos. El aumento de leucocitos y de ácido láctico nos sugiere que el paciente puede presentar una isquemia intestinal, sin embargo, si estos dos valores están normales, no nos excluye este diagnóstico. Y respecto a las imágenes, entonces es importante recordar, con la radiografía simple va a ser como nuestro estudio inicial, en donde el cirujano puede saber o sospechar que hay un cuadro de obstrucción intestinal, sin embargo la sensibilidad es baja porque no vamos a saber exactamente en qué punto está el nivel de la obstrucción, ni podemos determinar pues, si hay sufrimiento de asa intestinal. Pero importante recordar que dentro de los signos que vamos a ver son asas dilatadas de intestino delgado, principalmente en áreas centrales, como vemos en la imagen superior. Se ven válvulas conniventes que son visibles, que no es normal verlas. También podemos recordar un poco la regla del 369 cuando vamos a saber si las asas están dilatadas, es porque las asas de intestino delgado miden más de 3 centímetros. En el caso de intestino grueso debe ser más de 6 centímetros y el ciego más de 9 centímetros. También vamos a evidenciar niveles hidroaéreos y recordar que los niveles, para considerar que hay niveles en la radiografía que pues deben ser tomadas en un paciente que esté de pie, pues debe verse en un mismo asa intestinal a diferente altura, por lo menos 2 o más niveles y que sean de una diferencia de 2 centímetros. Y el diámetro debe medir más de 2,5.
También podemos evidenciar un signo de collar de perlas, que es como se ve en la imagen inferior izquierda. Esto se debe a que el intestino está lleno de líquido y simplemente se ven unas burbujas de aire a nivel de la válvula connivente. Ya el TAC abdominal pues va a ser el estudio más sensible para diagnosticar obstrucción intestinal y para poder determinar si hay signos que nos sugieran isquemia o necrosis o ya pues cuando hay perforación. Entonces, dentro de los signos, en estos también pues vamos a evaluar asas de intestino dilatadas y es posible observar el punto de transición. Las asas que estén posteriores a ese punto de obstrucción pues van a estar colapsadas. Y dentro de los signos que vamos a tener vamos a ver el signo del pico de pájaro, que es como el que ven aquí en la imagen. Ese es exactamente el punto de transición y precisamente pues se ve como un pico de pájaro. Se puede ver signo de las heces en intestino delgado. Esta descomposición de los alimentos, pues uno debe observar estos signos normalmente en colon, no debe verse en intestino delgado. Y el signo de la hendidura grasa o el fat notch, que es como ven aquí en la imagen inferior izquierda. Esto quiere decir que la banda está generando una compresión externa a nivel del asa intestinal. Ya como pueden ver aquí el signo del collar de perlas también se puede ver en una tomografía donde el asa intestinal está llena de líquido y se ven unas pequeñas burbujas en las válvulas conniventes. Entonces, ¿qué nos puede ayudar en la tomografía para nosotros identificar que es una obstrucción de asa cerrada? Y esto es muy importante. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, el asa intestinal que está con una obstrucción en asa cerrada va a tener una forma de C o de U y se van a poder ver claramente esos dos puntos de transición, buscando, como les dije anteriormente, el signo del pico de pájaro, como se ve acá, y así podemos determinar como el mecanismo de obstrucción en asa cerrada. También vamos a poder ver edema mesentérico que va a ser asimétrico y pues va a estar secundario a el efecto que genera el segmento en asa cerrada. Va a haber una distribución radial de las asas intestinales a nivel de la obstrucción o el signo del torbellino, que es esa torsión que se genera o que refleja la torsión que presentan las asas intestinales a nivel de un punto fijo. Algo importante que deben saber es que lo ideal es para este estudio tomográfico solamente con un contraste endovenoso nosotros podemos identificar estos signos, no necesitamos un contraste oral, pero en caso de pacientes que tengamos la única posibilidad sea de tomar una tomografía sin contraste, es importante evaluar en la obstrucción, sobre todo de asa cerrada, ver en el intestino cómo está la pared intestinal. Entonces, cuando vemos hiperdensidad en la pared en un estudio sin contraste, eso es un signo predictivo de necrosis intestinal con una especificidad del 100%. Ahora, ¿qué nos sugiere que puede haber isquemia intestinal con la tomografía con contraste? Primero, que veamos el mecanismo de oclusión en asa cerrada. Segundo, como este es un estudio con contraste, que veamos que la pared del intestino no realza o incluso la densidad es muy similar a su contenido. Y tercero, que nosotros veamos hiperdensidad en el mesenterio, o sea, contenido de líquido. Estos tres factores nos sugieren que hay isquemia intestinal. Con tener dos de ellos, el paciente podríamos indicar que requiere de un manejo quirúrgico. Y cuando tenemos la ausencia de los tres, pues podemos tener un valor predictivo negativo del 97% de que el paciente no presenta isquemia. Ya datos un poco más, perdón, que demuestran mayor compromiso, la evidencia de una hematosis intestinal, que ya el gas está a nivel de la pared intestinal o gas venoso portal. Por último, también encontré que en la ecografía, pues como ustedes saben, se ha venido utilizando el estudio de la ecografía en la cabecera del paciente para diagnosticar diversas patologías y con ella realmente la utilidad de la ecografía es nosotros poder identificar que el paciente está con un cuadro de obstrucción. Más que identificar que es secundario a bridas, es poder identificar que el paciente está con una obstrucción intestinal y en los signos igual vamos a ver asas dilatadas, un peristaltismo ineficaz porque se ve el aspecto de remolino del contenido luminal y pues prominencia de las válvulas conniventes que no es normal visualizarlas. Una revisión sistemática que se realizó en el 2017 trató de evaluar la sensibilidad que tiene la ecografía para detectar obstrucción intestinal en el intestino delgado y encontró una sensibilidad del 92%. Algo positivo de ese estudio fue que realmente no implementaron ningún protocolo en ninguno de los estudios evaluados. Los hallazgos radiológicos eran muy evidentes para que el radiólogo pues diera el diagnóstico de obstrucción intestinal, sin embargo, eran muy heterogéneos entre sí los estudios para poder realizar una adecuada comparación. Ya respecto al tratamiento, entonces es importante recordar que la reanimación inicial, independiente de si el paciente va a ser llevado a un procedimiento quirúrgico o no, debe hacerse en todos los pacientes.
Entonces vamos a tener pues la corrección electrolítica, reanimación hídrica, que lo importante es que nosotros logremos que la diuresis del paciente sea de 1 cc por kilo hora, hacer reposo intestinal y la descompresión gástrica para pues ayudar a aliviar los síntomas y minimizar el riesgo de aspiración. Lo que se ha encontrado pues en la literatura respecto al manejo no quirúrgico o expectante es que cuando definimos que un paciente no tiene una indicación inmediata de un tratamiento quirúrgico, pues debemos hacer un seguimiento clínico estrecho. Se ha sugerido que se deben hacer estudios de laboratorio seriados y pues obviamente según la evolución del paciente, que es lo importante y que vamos a hablar más adelante, es definir cuánto tiempo podemos dar nosotros de espera de ese manejo expectante. Entonces, lo que se ha visto en los niños que son mayores de 1 año es que la probabilidad de que ellos tengan mejores resultados con un manejo expectante es si el cuadro de obstrucción intestinal se presenta en las primeras 12 semanas de su antecedente quirúrgico, diferencia de los niños menores de 1 año, donde la mayor probabilidad de que haya una respuesta al tratamiento no quirúrgico es que el antecedente, digamos que el desarrollo de ese cuadro obstructivo sea después de ese periodo de 12 semanas. Entonces, como tratamientos que encontré que se hayan realizado en la literatura, está el gastografín. Este es un contraste hidrosoluble, pues que se utiliza normalmente en estudios radiológicos gastrointestinales y su inicio como tratamiento se empezó en el 2011 en la población adulta. La idea era hacer un manejo de provocación por contraste y el efecto que trataban es, al hacer un contraste o una sustancia hiperosmolar intraluminal, extrae el agua o atrae el agua de la pared intestinal y así reducir el edema y promover potencialmente la motilidad intestinal. Con esto, pues también se iniciaron los estudios en la población pediátrica. Este primer artículo fue publicado de los iniciales en el 2011. En su protocolo de tratamiento, ellos incluyeron todos los pacientes con cuadro de obstrucción intestinal por bridas, ya sea por determinación de los hallazgos clínicos y radiológicos que no requerían una indicación de tratamiento quirúrgico inmediata, ingresaban al estudio. Para ellos hicieron un protocolo igual a como se hacían los pacientes adultos. Después de 48 horas de evolución, si no hay mejoría clínica, administraban el contraste. Si el paciente presentaba inicio de vía oral, pues digamos que en cierto modo no se les aplicaba el protocolo. La muestra, como ven, fue muy pequeña. Los pacientes que les administraron el contraste fueron 8 versus el control 16, aunque encontraron que sí hubo un aumento en la tasa de éxito de ese tratamiento expectante de un 50 a un 75%. Cuando analizaron la estancia hospitalaria y el tiempo de inicio de vía oral, realmente no hubo diferencia significativa en ninguno de los dos grupos. Más adelante se hizo un estudio que fue un seguimiento desde el 2010 al 2017. Este estudio fue realizado en Chicago y ellos también realizaron un protocolo para el uso de gastografín en la población pediátrica. Entonces, la idea de ellos era igual, cogían pacientes con cuadro de obstrucción intestinal por bridas, si no tenía indicación de procedimiento quirúrgico inmediato, al momento de la valoración se determinaba la administración del contraste. La diferencia fue que ellos no esperaron ese periodo de 48 horas. Entonces, tenían pacientes del 2010 al 2013 en donde no se les había iniciado ese protocolo, que fueron 26, y pacientes a los que se les administró, que fueron 11. Como hallazgos positivos, ellos encontraron que disminuyó el requerimiento de manejo quirúrgico y la utilización de estudio de tomografía en los pacientes en los que se les había administrado el contraste. Sin embargo, como ustedes ven en estos dos estudios, realmente la muestra de pacientes pediátricos es muy pequeña y no se ha estandarizado este procedimiento en la población pediátrica. Por último, encontré este estudio que utiliza el gastografín. Se los quería presentar porque ellos establecieron un protocolo y explican exactamente cómo hicieron este tratamiento. Y realmente en este estudio ellos utilizan este contraste es para definir qué pacientes se van a beneficiar de un procedimiento quirúrgico y quiénes no. Entonces ellos, igual para ingresar a un protocolo, eran pacientes que tuvieran cuadro de obstrucción intestinal, que no requirieran una intervención quirúrgica inmediata y que no tuvieran alergia al contraste. Entonces ellos hicieron un seguimiento desde el 2012 al 2020, donde ingresaron 82 pacientes al estudio. Los pacientes que ingresaban al manejo por protocolos les hacían reanimación inicial y a la hora de ese tratamiento inicial y de la descomprensión gástrica administraban el contraste. Las dosis las determinaban según la edad del paciente, se administraba por la sonda y se clampeaba durante 1 hora. Luego ellos hacían un seguimiento clínico de estos pacientes con radiografías a las 8, 10 horas y a las 24 horas. La idea era evaluar que el contraste llegara hasta el ciego.
Entonces, los pacientes en los cuales era satisfactorio la llegada del contraste al ciego, ellos consideraban que no requerían de un tratamiento quirúrgico y continuaban con su manejo expectante. Sin embargo, los pacientes que no se evidenciaban esos hallazgos imagenológicos se consideraban como una falla digamos, para el uso de este protocolo y se les indicaba el manejo quirúrgico. Entonces, ellos que encontraron que de todos estos 82 pacientes, ninguno tuvo complicaciones durante la administración del medicamento. 65% tuvo éxito, es decir, pudieron continuar con su manejo expectante, y esta prueba para diagnosticar o para determinar que se requiere de un manejo quirúrgico tuvo una sensibilidad del 100% con un valor predictivo negativo del 100%. Ahora, entonces entremos pues al manejo quirúrgico. Los niños, a diferencia de los adultos, tienen tasas operatorias por obstrucción intestinal por bridas mucho mayor, en un 84%. Y como indicación inmediata, pues van esos niños que por los hallazgos del examen físico y hallazgos imagenológicos nos sugieren que hay sufrimiento de asa, una isquemia intestinal, y se les va a indicar el procedimiento. Sin embargo, lo que entra en duda es esos pacientes que no tienen mejoría con tratamiento expectante, ¿qué tanta espera vamos a darles? Ya respecto también al abordaje, pues vamos a tener el abordaje quirúrgico abierto o laparoscópico, teniendo en cuenta pues que el abordaje laparoscópico nos va a disminuir el dolor posoperatorio. En esos pacientes se ha evidenciado que tienen menor estancia hospitalaria, la recuperación de la función intestinal es mucho más rápida y por ende pues inicia más pronto la vía oral, y al generar pues menor trauma o menor manipulación, perdón, de los tejidos, pues va a reducir de cierta manera la formación de adherencias. Entonces, es importante definir que si no contamos con los estudios imagenológicos que nos puedan indicar que hay isquemia intestinal, siempre recordar que con la clínica y teniendo en cuenta algunos laboratorios podemos sospechar que pacientes van a presentar isquemia intestinal. Entonces, este estudio fue realizado, un estudio retrospectivo en el cual tomaron todos los pacientes que fueron operados por una obstrucción intestinal por bridas, pacientes pediátricos, fueron 69 pacientes en Taiwán, y de ellos 27 pacientes presentaron isquemia. Entonces ellos evaluaron todas las características significativas en ese grupo y trataron de determinar unas variables. Entonces encontraron que la leucocitosis, la taquicardia, un dolor abdominal que sea continuo, no controlado y localizado, y la distensión abdominal eran las variables más frecuentes, y que presentar dos de ellas o más generaba una sensibilidad del 81% para sospechar en una isquemia intestinal, y pues esto asociado a hallazgos imagenológicos, si se tiene, pues aumenta mucho más la especificidad, hasta en un 86%. Ah, espérame, perdón. Otro estudio que evalúa laboratorios con el uso de la procalcitonina. Lo que se vio que igual evaluaron pacientes que eran llevados a un manejo quirúrgico por obstrucción intestinal por bridas, en donde los pacientes que presentaron isquemia intestinal tenían un valor de procalcitonina mucho mayor a los pacientes sin ella. Entonces, tener en cuenta, esto lo traigo a colisión, tener en cuenta pues que es importante los laboratorios y la clínica si no contamos con imágenes para sospechar que los pacientes pues están con un cuadro de isquemia intestinal. En la revisión sistemática que les mencioné al inicio, mencionan este estudio que me pareció importante mostrárselos a ustedes. Fue un estudio retrospectivo en el cual ellos querían determinar si el tiempo del manejo quirúrgico y la edad del paciente influyen en los resultados que se obtienen en el manejo pues, de estos pacientes. Ellos analizaron 202 pacientes y su objetivo inicial pues, era determinar el tiempo de observación. Ellos hicieron un versus entre 12 horas, 24 horas y 48 horas. Entonces, ¿qué llamó la atención? Que respecto a las tasas de resección intestinal, hubo una diferencia significativa en todos los procedimientos quirúrgicos que se realizaron después de 48 horas, como ven en la gráfica, y respecto a las tasas de incidencia pues, de perforaciones, realmente fue independiente al tiempo de evolución. Ya respecto a la edad del paciente, también hicieron grupos de comparación entre los niños de 1 año, 2 años y 3 años, y lo que encontraron con diferencias significativas es que los niños menores de 1 año pues presentan mayor probabilidad de requerir un manejo quirúrgico, y si se les hace un tratamiento expectante tienen mayor riesgo de fracasar en ese tratamiento y requerir pues un procedimiento. Entonces, con esto, pues realmente como conclusión en la revisión determinan pues que deberíamos
definir antes de las 48 horas si el paciente va a requerir o no del procedimiento quirúrgico y no esperar a los 4 días a determinar pues, que el paciente debe ser llevado a cirugía. Ya respecto a la comparación del manejo laparoscópico versus cirugía abierta, este fue un estudio que fue publicado en este año, un estudio observacional donde hicieron seguimiento de todos los pacientes que fueron llevados a cirugías por cuadro de obstrucción intestinal. Aquí documentaron 545 pacientes y algo llamativo que indicaron los autores pues, de este estudio es que al inicio, como ven ustedes en la gráfica de la izquierda, en el 2007 la incidencia de indicación por laparoscopia era de solo el 17% y aumentó hasta el 50% en el año 2020. Lastimosamente, por la manera en que ellos recolectaron los datos, no podían determinar qué había generado este incremento de la decisión de indicar pues, un procedimiento laparoscópico. Ellos lo podían asociar a la experiencia de los cirujanos, pero sin embargo, pues no había datos o variables que nos ayudaran a determinar pues, esa información. Y lo que sí encontraron como resultados es que la resección intestinal y la estancia hospitalaria era mucho menor en los pacientes llevados a cirugía laparoscópica. El requerimiento de nutrición parenteral también fue menor y esto se debe a, como les comentaba, que el retorno de la función intestinal se da de manera más rápida y la incidencia de complicaciones también fue menor en los pacientes llevados a la laparoscopia, sobre todo en las complicaciones asociadas con, o ellos clasificaban como ilio paralítico, mala absorción posoperativa e infecciones del sitio operatorio. Ya respecto a las tasas de readmisión, fue menor en el grupo de cirugía laparoscópica con una diferencia significativa, pero al evaluar los días desde el egreso hasta su reingreso, realmente no había diferencia con ninguno de los dos abordajes y lo más frecuente es que ese reingreso se presentara en los primeros 2 años. Entonces, realmente en los estudios que encontré y que revisé, no hay algo estandarizado que nos indique cuándo debe un paciente manejarse por cirugía laparoscópica y cuándo un paciente debe ser manejado por cirugía abierta. Es importante, obviamente, tener en cuenta el criterio del cirujano, su experiencia clínica y evaluar si a través de la cirugía laparoscópica no hay una limitación para la visualización, saber que no va a haber pues un compromiso si las asas intestinales están muy dilatadas que puedan ser lesionadas con las pinzas de la laparoscopia y pues siempre teniendo en cuenta obviamente la clínica del paciente. Pero como les comento pues el abordaje laparoscópico pues evidentemente tiene beneficios sobre la cirugía abierta. Ya para finalizar sobre la prevención, todos conocemos pues están los principios de Halsted en los cuales vamos a disminuir el riesgo de formar bridas, pero como les mostré, el proceso de cicatrización es algo fisiológico en el cuerpo y nunca vamos a poder estar un 100% ausentes de ese riesgo. Pero es importante que nosotros tengamos cuidado con la manipulación de los tejidos, tratar siempre de mantener los tejidos húmedos y hacer una hemostasia. Se ha visto que la energía avanzada genera menor trauma que la energía monopolar y por ende pues disminuye el riesgo de la formación de bridas y se han desarrollado en el mercado distintas barreras antiadherentes para ayudar en este proceso de cicatrización. Entonces, se han hecho estudios con Ceprafilm, que esto es una barrera antiadherente de hialuronato sódico y carboximetilcelulosa. Este estudio se hizo en población pediátrica. Ellos utilizaron una muestra de 850 pacientes que fueron sometidos a cirugía por laparotomía y del grupo experimental tenían 441. Ellos lo que hicieron fue hacer un seguimiento durante 2 años y ver el riesgo pues, de incidencias de cuadros de obstrucción intestinal por bridas. ¿Qué se evidenció notablemente? Pues que los pacientes que presentaban el uso del Ceprafilm tenían una incidencia de obstrucción intestinal de un 2% versus el grupo control que fue 4,9%. Sin embargo, otro hallazgo, digamos, favorable al uso del Ceprafilm es que las adherencias de incisión eran menos graves o eran adherencias mucho más laxas respecto al grupo control. Sin embargo, los episodios de obstrucción no eran asociados a este tipo de adherencias. Pero lo cual esto pues inició o potenció pues su uso en la población pediátrica y actualmente contamos con otros tipos de sustancias como el Guartix, que son geles que también está compuesto por hialuronato sódico, pero su composición viene diferente a una barrera. Y eso sería todo, muchas gracias. Doctora Laura, muchas gracias por su revisión, muy interesante.
Es una patología a la que nos vemos expuestos con frecuencia en el servicio de urgencias y pues nos has dado unos buenos tips para tener en cuenta en este manejo. Comentarios de los participantes en la charla. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Carlos, no te escuchamos. Mauricio, dale, comenta tú mientras Carlos se comunica. Listo. Muchas gracias, Laura, por la charla. Muy interesante, como dijo anteriormente Gilberto. Hay dos tópicos que me parecería muy importante mencionar y es el hecho de que nosotros hagamos cirugía laparoscópica. Realmente sí se ha visto que disminuye mucho el riesgo de las bridas, sobre todo en los pacientes que tienen apendicitis perforada con peritonitis. Cuando nosotros hacíamos estas grandes cirugías, estas grandes laparotomías, veíamos con mucha más frecuencia que estos pacientes llegaban con obstrucción por bridas. Ahorita es muy raro que después de una apendicectomía por peritonitis hecha por laparoscopia y lavado laparoscópico ocurra eso. La laparoscopia es muy ventajosa en ese sentido. Igualmente la laparoscopia es ventajosa cuando tenemos un cuadro obstructivo por bridas, pero se debe individualizar muy bien. Todos hemos visto obstrucciones severas donde hay más de una brida, donde hay que resecar a veces intestino, y también hemos visto cuadros donde hay una gran distensión de asas, y eso desde el punto de vista laparoscópico es muy complicado de abordar porque la gran distensión de asas no nos permite a veces tener una buena cavidad para identificar. ¿Qué he visto yo en mi experiencia? Que con la laparoscopia es muy útil cuando son bridas únicas, cuando es una obstrucción temprana, que no resuelve con el manejo médico y que uno con solo la liberada de una brida puede hacer todo el procedimiento laparoscópico. Pero también nos hemos visto enfrentados a casos donde hay una gran distensión de asas, donde hay sufrimiento de asas y realmente ahí la laparoscopia no estaría indicada. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Mauricio. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Hola, buenas noches. Quiero hacer un comentario. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Dale, Carlos, te escuchamos. A ver, pienso que la obstrucción por bridas, cuando se lleva a cirugía por vía laparoscópica, es un 50-50, por decir así. Hay un 50% posibilidad de que se pueda hacer por laparoscopia y otra de que se convierta. Y depende, como dijo Mauricio, del tipo de obstrucción. En realidad han sido las obstrucciones intestinales posquirúrgicas son quizás de mejor pronóstico para trabajarlas por laparoscopia, porque las bridas no son tan severas. La diferencia del paciente que consiste tardíamente, años después, en el cual las bridas son muy firmes. En esos casos ya es experiencia del cirujano ver si las puede hacer por laparoscopia o no. Hemos operado pacientes con múltiples cirugías por laparoscopia con buenos resultados, pero no siempre es factible. Hay que saber en qué momento se va a definir. Si no puedo terminar la cirugía por laparoscopia, debo convertir. Eso es algo que el cirujano debe tener claro en su mente, que no puede lograr hacerla por laparoscopia y debe convertirlo, evitar mayores complicaciones, porque la laparoscopia en bridas a veces puede traer más riesgos y complicaciones como perforación intestinal o daño de estructuras nobles. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, el nemoperitoneo en la cavidad abdominal cuando hay bridas abre los espacios, crea como una especie de estalactitas, eso te permite ver mejor, pero hay que trabajar en contracción y contracción, la forma de operar las bridas.
Ahora, el uso de sustancias, pienso que la más usada ha sido el ácido hialurónico, la que más he usado. Hay gente que no le tiene fe a ese tipo de sustancias para prevenir bridas. Yo tuve la oportunidad de poner esto preventivamente y después de optar por otras causas, y la verdad que he visto menos bridas realmente. Y le tengo fe. Hay gente que no tiene fe al tipo de sustancias como el ácido hialurónico, que es el famoso guardes que llaman aquí algunos. Pero pienso que eso tiene su uso en ciertos pacientes de cirugías programadas, sobre todo que uno hace cosas complejas que dice que van a ser bridas. Como decía, cuando uno entra uno a hacer ya sea abierto para la laparoscopia, debe estar preparado para cualquier cosa, desde residuo intestinal, ostomías o reflujos intestinales o una simple liberación de bridas que puede ser muy exitosa. Ahora, cuando hace uno por bridas, debe estar seguro de que liberó todas las bridas, porque te puede quedar bridas sin liberar y después de seguir con construcción intestinal. Por la importancia de que se apoye en un buen cirujano que tenga experiencia, les acompañe y no perder tiempo. Si ven que no pueden, conviertan al paciente. Es lo mejor. Muchas gracias. Eso era todo. Gracias, doctor. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? El doctor Juan Carlos. Bueno, buenas noches. Primero que todo quería felicitar a Laura, excelente presentación como siempre. Y quería aprovechar, ya que estamos terminando esta reunión, para hacer la presentación oficial de la nueva residente, la doctora Laura Semán, que se une a esta familia y va a estar acompañándonos durante su residencia. También quiero invitarlos a todos a que nos acompañen en estas reuniones. Ya le damos inicio oficial. Recuerden que es todos los miércoles a las 7 de la noche. Ayúdenos a compartir la invitación para cada una de nuestras clases y traten de acompañarnos siempre que sea posible. Muchas gracias y bueno, eso sería todo. Buenas noches.